Dios bendiga a todos. Dios les bendiga hoy y siempre. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, siempre que el Espíritu Santo esté con ustedes para fortalecerles y salir siempre adelante en la obra del Señor. No desmayar en los caminos de Dios. Bueno, estamos aquí con el gran propósito de honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Estamos con la intención y el anhelo de nuestro corazón estudiar la Sagrada Escritura, pues es el propósito de Dios que estudiemos la palabra del Señor. Marcos capítulo 14. Marcos 14, verso 12 en adelante. Dice la preciosa palabra de Dios de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Hasta aquí notamos algo importante. A veces sucede en nosotros los predicadores que somos espontáneos, somos personas que nos gusta muchas veces improvisar, pero Jesús nos da un ejemplo muy excelente de aprender a preparar las cosas, aprender a preparar el tema, el mensaje que vamos a compartir con las personas a quienes queremos enseñar la palabra de Dios. Estaba viéndome un videíto de alguien en vivo y en directo. Fue algo, sinceramente sentí vergüenza ajena. Estaba allí con ganas de compartir, pero empezó a pedirle ayuda a los oyentes para que por favor le ayudaran a buscar el tema que él quería compartir y que había sentido en su corazón compartirles. Tocó a alguien de por allá de otro país buscarle uno de los videos antiguos que él había compartido y enviarlo. Es triste porque Jesús nos da un ejemplo de la no improvisación. ¿Por qué digo que Jesús no improvisaba? En este caso, cuando se trataba de enseñar o de dar una palabra de bendición. Porque los discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, empezando, los discípulos querían como adelantarse a los preparativos para que cuando Cristo llegara y entrara a la ciudad tuviera el lugar ya listo, preparado. Esa es una lección para nosotros cuando se trata de servirle a Dios. Debemos de prepararnos con anticipación para hacer las cosas para el Señor. Y cuando sus discípulos le dicen esto, ¿sí? Sus discípulos le dicen esto, Jesús les dice lo siguiente: y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Quiere decir que Jesús ya había adelantado los arreglos para comer la cena, para comer la Pascua, porque era el primer día de la fiesta de la Pascua. O sea, ya Jesús había hecho un adelanto, había hablado con el dueño de la casa y ahora envió a sus discípulos. Yo creo que los discípulos recibieron una lección importante. Si queremos hacer las cosas bien para el Señor, no debemos improvisar.
En este momento hay un poquito de inquietud entre la gente por la cuestión de la asistencia a las reuniones a los templos, porque no solamente aquí en la sierra, casi en el mundo entero, están agendando a las personas para que asistan a los templos, porque ya no pueden asistir de la misma manera. Quiere decir que debe haber un propósito anterior a la fecha de la reunión, ¿sí? Que cuando usted se propone de ir a adorar a Dios, entonces ya tienes una fecha adelantada. Y Jesús, para compartir la mesa, la Santa Cena con sus discípulos, ya había adelantado con el dueño del aposento. Y los discípulos quisieron, como entre comillas, salirle un poco adelante a Jesús a decirle, bueno, ¿dónde quiere que le preparemos la casa para compartir la mesa del Señor, la Pascua? Y Jesús les dijo, bueno, hay un tipo que va con un cántaro sobre su cabeza a seguirle, y cuando entren allí, pregúntenle dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Quiere decir que ya Jesús tenía un terreno adelantado ya. Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. O sea, el salón ya lo tenía Jesús separado, ya lo tenía en reserva, ya había dialogado con el dueño. Y dice que estaba en un aposento alto. Esto me suena mucho como cuando los discípulos estaban en el aposento alto orando cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y prepararon allí la Pascua. La Pascua era el sacrificio que hacían, que celebraban por la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Y igual, esta fiesta tiene un significado importante, y por eso Jesús tomó esa fecha también, para que celebrásemos la libertad de la esclavitud. Todos los seres humanos, todos, nacimos en pecado y nos vamos envejeciendo lentamente, y en el correr de los años vamos contaminando nuestra vida y nos vamos esclavizando de algunos pecados que dominan nuestra vida. Pero con la celebración de la Pascua está Jesús celebrando la libertad del pueblo que estuvo en esclavitud por muchos años. Así que hoy podemos decir, esta celebración significa libertad para nuestra vida de la esclavitud. Dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Estaban completitos los discípulos, estaban los 12. Aunque ya Judas había programado entregar a Jesús, ¿sí? Judas ya había ofrecido la entrega de Jesús por algunas monedas, pero todavía estaba allí con Jesús. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me entregará. Jesús estaba manifestando la traición del discípulo. Estaba diciendo, uno de vosotros que come conmigo en la mesa me entregará. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, todos los discípulos, y a decirle, uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Y el otro, ¿seré yo? Y todos empezaron a decirle, si tú dices que uno de nosotros le vamos a entregar, ¿seré yo? ¿Seré yo el que voy a traicionar a Cristo? Tal vez los íntegros, los sinceros, decían, eso no ha pasado por mi mente, eso no ha pasado por mi corazón, pero tú que conoces el futuro de nuestras vidas, por favor, dígamelo, si soy yo el que voy a traicionar a Cristo. Es triste cuando nos ponen esta situación, cuando el mismo Jesús dice, uno de vosotros me entregará. ¿Sí?
Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Usted sabe que entregar a Jesús a los soldados romanos, a la guardia romana, era la traición, significaba la muerte, la tortura, el escarnio para Jesús, significaba algo terrible para su vida. Igual, cuando nosotros desobedecemos a la palabra, cuando nosotros nos apartamos del amor de Jesús, estamos entregando a Cristo al escarnio en la boca de los impíos, de aquellos que no conocen a Dios, aquellos que esperan solo la oportunidad de alguien que se dice ser cristiano, que da mal testimonio, que se aparta del camino de Dios, que hace blasfemar el nombre del Señor. Cuando alguien se aparta del camino de Dios, eso es traición. Eso es traición. Y eso hace que el nombre de Cristo sea blasfemado. Y por eso los discípulos estaban preocupados y preguntando: ¿seré yo, maestro? Mucha gente de los que han venido después de Cristo han traicionado al Señor, siéndole infiel, desobedeciendo a su palabra, blasfemando su santo nombre con su mal testimonio. Y la preocupación de los discípulos era tremenda. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y cuando Jesús dice estas palabras, como que hubiera levantado el dedo para señalar a Judas, que ya había hecho un compromiso con los ancianos y los principales sacerdotes de entregar a Jesús. Y Jesús dice, o sea, parece que a Judas hasta el momento le era como un fuego, como algo sencillo, haber ofrecido a Cristo y haber tomado esas monedas de plata como pago por la entrega de Jesús. Pero cuando Jesús dice esta palabra, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto le mueve el piso a Judas y como que le abre los ojos y como que él llega a reflexionar y dice, ahora sí estoy en problema. Ahora siento que he cometido un grave error. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí Jesús establece la Santa Cena y dice, el que come este pan come mi cuerpo, ¿sí? Tomad, esto es mi cuerpo. Y al beber la copa dice, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, simbólicamente, tipológicamente, simbólicamente, el pan que comemos en la Santa Cena significa el cuerpo de Cristo. La copa de vino que bebemos de la Santa Cena significa la sangre de Cristo que nosotros bebemos para nosotros ser liberados del pecado. Y por eso Jesús dijo en cierta ocasión, el que come mi cuerpo, que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida en sí mismo. Es algo maravilloso. La Santa Cena es algo real, tipológico, simbólico,
que hay que tomarla. Por eso las personas que se convierten a Cristo deben de cumplir algunos requisitos, y entre ellos el bautismo, para participar de la mesa del Señor. El sábado pasado tuvimos Santa Cena en la iglesia y pudimos participar los miembros bautizados, pero hay algunos que aún les falta tomar la decisión del bautismo para participar de la mesa del Señor. Es tiempo, ¿sí? Es importante, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Símbolo, la copa de vino es símbolo de la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto es un nuevo compromiso, una nueva acta. Jesús está diciendo, el antiguo pacto ya llegó a su final, ahora hacemos uno nuevo, y en ese nuevo implica el sacrificio de Cristo. Por eso en Primera de Juan recalca mucho la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y habla de su sangre. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada vez que tomamos la Santa Cena, que participamos de la mesa del Señor, simbólicamente estamos participando de su sangre y de su cuerpo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tradición romana al cristianismo? La diferencia es que en la tradición romana los fieles solamente participan del pan, pero no del vino. En la credo cristiano, en la regla cristiana, en las normas cristianas, hacemos como Cristo lo hizo. Todos participaron del pan y también todos participaron de la copa de vino. Así que, porque todos debemos de participar. Nadie me puede representar ante el Padre Celestial con respecto a la redención de mi alma. Es un pacto personal, es un nuevo pacto, dice. Usted y Dios, yo y Dios, somos los que tenemos que hacer un compromiso. Y hacer un compromiso de verdad. Vivir para el Señor. Así que llegó el momento de decirle a Dios, aquí estamos. Con todo el corazón, ayúdenos a ser fiel, Señor. Dice este pasaje. Entonces nos está declarando el propósito y la voluntad de Dios. Es clara la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que beba nuevo en el reino, en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ya fue la última reunión que Jesús hizo con sus discípulos, la última. Y dejó una promesa grande, dijo. La próxima cena que vamos a tener son todos los redimidos en el reino de Dios. No sé si tienes conocimiento acerca de las bodas del Cordero. La Biblia dice que la iglesia va a ser levantada y vamos a tener una actividad hermosa en el reino de los cielos por 7 años, y allí vamos a participar también nuevamente de la mesa del Señor. Allí vamos a disfrutar la gloria de Dios. Esto es real, lo que le estoy hablando. El Espíritu Santo nos lo confirma. Es real. Esto no es un cuento de hadas, ni es algo de ciencia ficción. Jesucristo vendrá por su iglesia. Iremos con Él, nos iremos a celebrar las bodas del Cordero. Allí participaremos lo que Él dijo acá. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a tener una celebración en el reino de los cielos, así como celebró Jesús la Pascua aquí en la tierra con sus 12 discípulos. Vamos a estar en el reino de los cielos celebrando también la fiesta de la libertad.
Cada vez que participamos de la mesa del Señor, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y el valor del sacrificio de la cruz por nuestra vida, lo que Jesús hizo para bendecirnos. Y por eso la Escritura es clara en el libro, en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, cada vez que participamos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, estamos haciendo memoria de nuestro amado Salvador. Estamos haciendo memoria del sacrificio de Cristo, de su sangre poderosa que fue derramada en la cruz, de su cuerpo precioso que fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis este pan, así todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, esto es algo que Jesús estableció, la Santa Cena, para que estemos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Los cristianos que son miembros bautizados deben de preocuparse por participar de la mesa del Señor y vivir en comunión con Él. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo resalta lo que es la Santa Cena, participar de la mesa del Señor. Es bastante importante que los cristianos se preocupen por participar de la mesa del Señor. Para eso se les da un anuncio a tiempo, para que sepan qué día podemos participar de la mesa del Señor. No olviden que la Santa Cena es un simbolismo, y cuando participamos de ella es para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Él vendrá y volvemos a participar de la mesa del Señor con Él en el reino de los cielos. Esto es una realidad. Jesús prometió llevarnos a participar de su mesa en el reino de los cielos, y yo lo creo. Estaremos con Él como iglesia, como sus hijos, como sus redimidos, como los que Él rescató de las garras del pecado, como los que Él rescató del yugo de Faraón. Él nos ha libertado. Bendito el nombre del Señor. Toda la gloria para nuestro Padre Celestial. Dios bendiga a los que estuvieron presentes en este momento importante de meditar en la palabra del Señor. La Santa Cena es bastante importante. Ahora, la Biblia dice que para participar de la Santa Cena hay que hacerlo dignamente. Yo quiero dejar una exhortación para algunos predicadores o algunos cristianos que participan de la mesa del Señor de cualquier manera. Están en adulterio, están en fornicación, ni siquiera han hecho una confesión pública del bautismo en agua,
y así pasan a participar de la mesa del Señor. Y algunos predicadores no les interesa, porque ellos dicen que como Jesús no sacó a Judas de la mesa, tampoco ellos pueden sacar a nadie. La Biblia dice que tenemos que examinarnos y participar de la mesa del Señor viviendo en santidad. Si estás en pecado, si has cometido errores, si le has fallado a Dios, si le has fallado a tu esposa, a tu familia, a tu jefe, no participe de la mesa del Señor. Te hace un daño, usted mismo, te haces un daño. Porque dice, juicio come y bebe para sí. Debemos de examinarnos nosotros mismos y así participar de la mesa del Señor. Una bendición para todos. Dios les bendiga.